Obviamente cuando uno popularmente se ha empezado a difundir la palabra agroquímico como sinónimo de riesgo y peligro, que esencialmente sí es correcto, eh, se, se ha generalizado y se desconoce que existen productos de acción química o biológica que con los mismos principios activos, si bien en distintas concentraciones, son de uso doméstico, de uso en espacios públicos, en cultivos hortícolas, para desinfección de zonas industriales, parques y jardines, hortícolas, frutícolas y forestales. Es decir, que la familia de los productos de acción química o biológica están orientados a una innumerable cantidad de actividades. Un punto importante para abordar y para entrar en tema es tener en cuenta lo que está pasando en el mundo, las referencias normativas internacionales que se ocupan de las cuestiones del uso y buenas prácticas responsables de productos de acción química o biológica. Especialmente podemos hacer mención a la Guía sobre Buenas Prácticas de Aplicación Terrestre de Plaguicidas de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que fue adoptada en el 2002, el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas, también de la FAO, en el 2010. Todas estas son a través de recomendaciones o directrices que adoptan estas organizaciones, que reúnen a estados, entre otros Argentina forma parte de estas organizaciones, para lograr dentro de las legislaciones de cada uno de los estados normas orientadas a estos fines. Un área que tendré inevitablemente hacer referencia respecto a las cuestiones de productos de acción química o biológica es la Unión Europea respecto de cómo tratan, cómo abordan, cómo van resolviendo estos temas, eh, especialmente vinculadas a residuos de plaguicidas en alimentos, pero también los relacionados con derivas de las aplicaciones terrestres o aéreas en zonas periurbanas, ya sea de ciudades o zonas residenciales. Tenemos la Directiva 128 del 2009, que fijó un marco de actuación que todos los estados de la Unión Europea, que son 28, deben contemplar en sus legislaciones internas, que es una actuación para el uso sostenible de los plaguicidas. También tenemos el Reglamento Comunitario de 396 del 2005, que armoniza la legislación de residuos de plaguicidas en alimentos en todo el territorio de los países integrantes de la Unión Europea. Es importante y en reciente visita que realizara en algunos países de la Unión Europea, eh, fijarnos en dos casos. Uno que pertenece a la Unión Europea, el caso de Francia, y el otro, que es el que tenemos a la vista, es el de Suiza, que es una zona o sea, extra euro, o sea, no está dentro de la Unión Europea, pero generalmente se lo presenta como un paradigma en el cuidado del ambiente, el cuidado de la salud de las personas y de los ecosistemas. Vamos a tomar como ejemplo el cantón de Lugano, Suiza, para ver cómo manejan y en qué superficies y con qué restricciones realizan este tipo de actividades de aplicaciones. El cantón de Lugano tiene una superficie de 350.000 hectáreas, un poquito más grande que el partido de Pergamino para tener una idea gráfica. El cantón de Lugano de Suiza, la superficie de 350.000 hectáreas, el 60% está destinada a zonas urbanas y residenciales. Un 30% son accidentes geográficos, zonas alpinas y naturales, y solamente un 10% de la superficie territorial del cantón de Lugano está aplicada a suelos con fines de actividad de producción agrícola. Aquí vemos muy claramente que los cultivos llegan prácticamente a las veredas o a las zonas cercanas a las viviendas de los pobladores de este cantón suizo. Un tema también en Francia es que las aplicaciones en la Alta Normandía, una superficie aproximada de 1.200.000 hectáreas, las aplicaciones se hacen, en este caso, en un complejo de vivienda, y podemos observar claramente una huella de aplicador terrestre que llega prácticamente lindero a la zona de localización de este complejo de vivienda, lo que está indicando que las prohibiciones o exclusiones que en Argentina se han empezado a hacer populares, en la Unión Europea cuidan mucho, seguramente más el control y fiscalización
del equipo de los aspersores, de la capacidad operativa de los técnicos y también de las condiciones ambientales de aplicación y permite ejercer esta actividad de cuidado y protección de cultivos que implican mayor capacidad de producción y obviamente si bien esta capacidad de producción no siempre se transfiere linealmente en rentabilidad del agricultor, es cierto que mejora la oferta general de alimentos en el mundo. Aquí también vemos en Alta Normandía una zona de cultivo, en este caso vemos un poco de soja, donde vemos zonas residenciales que generalmente están bien distribuidas en casi toda la Unión Europea. Y también aquí volvemos a ver un claro ejemplo de aplicación terrestre, que las huellas están muy evidentes y marcadas, aledaña a zonas de pueblos rurales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tema de los plaguicidas no es algo nuevo. Hay muchas expresiones de funcionarios, hasta municipales y hasta provinciales, que asocian los productos de acción química o biológica con la aparición de los modernos sistemas productivos y los paquetes tecnológicos superiores. Y en realidad los plaguicidas, según la FAO, empieza un proceso iniciado en el año 1800 y reconoce un progresivo proceso de generaciones de productos de acción química o biológica que fueron minimizando sus impactos en el ambiente y el peligro de la salud de las personas y la protección de los y cuidado de los cultivos. En el año 1800 aparecen los primeros plaguicidas orgánicos, en el 45 los organoclorados, que es una familia de fitosanitarios hoy actualmente cuestionada y paulatinamente están siendo reemplazados por otros menos tóxicos y peligrosos. En el 45 aparecen los organofosforados, que si bien tienen menor persistencia en el tiempo que los organoclorados, pueden tener mayor impacto tóxico por exposiciones ya sea de los usuarios directos o por derivas. En el año 1970 aparecen las nuevas generaciones de fitosanitarios o productos de acción química o biológica llamados piretroides sintéticos y plaguicidas biológicos, que van perfeccionando, vamos a decir, las familias de estos productos. A partir del 85 empieza un proceso que está abierto, no menos polémico y cuestionable en algunos puntos, que son la incorporación o la introducción dentro de este tipo de controles de los organismos vegetales genéticamente modificados, en lo que se transfieren genes como plaguicidas biológicos a las plantas, evitando en todo caso la aplicación de estos productos de acción química o biológica. Decimos que es polémico, que es un tema abierto todavía, ya que generalmente el desarrollo de estas tecnologías o biotecnología están protegidas, porque generalmente son los privados los que han desarrollado, investigado y desarrollado estos productos, generan a través de las leyes de patentes o de los derechos de obtención vegetal, en algún caso, derechos y monopolios temporarios absolutos sobre estos productos y es una cuestión que está bastante polémicamente instalada en estos días en el país. Cuando hablamos de riesgos de los agroquímicos por mal uso, sobreutilización o por falta de tratamiento de disposición final del envase, tenemos que tener dos ejes centrales, la salud humana y el medio ambiente. La salud humana puede verse puesta en riesgo por exposición directa de los trabajadores de la industria, los operadores, en todo caso la disposición de los envases. Y la exposición indirecta es la que generalmente a la que se exponen los consumidores, en el caso de residuos de plaguicidas en alimentos de consumo cotidiano, y los residentes aledaños de áreas de producción y transeúnte por derivas de las aplicaciones de estos productos cuando no se aplican buenas prácticas y buenos recaudos ambientales de aplicación. Para el medio ambiente, los factores críticos que están siendo investigados y deben seguir investigándose es la contaminación del agua, el aire y del suelo, o sea, ver y ponderar cuáles son los impactos reales de contaminación que estos productos de acción química o biológica generan, ya sea por escorrentías en el caso de las aguas o derivas en el caso por el aire en el caso de las poblaciones o por la penetración de estos productos incorporándose al suelo y estos yendo hacia las capas inferiores de la corteza terrestre, afectando a lo mejor lo que son los recursos de agua de consumo humano. El otro factor es la pérdida de biodiversidad
que es un factor crítico bajo análisis. Todos estos factores son los que tiene contemplado como ejes de dirección para la red de la Unión Europea para el desarrollo del sexto programa de medio ambiente y estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas adoptada en el año 2006. Siguiendo siempre a la Unión Europea y al sexto programa de medio ambiente y estrategia temática, tenemos que decir que también la Unión Europea pone en la balanza los beneficios del uso de los agroquímicos, tanto en cultivos agrícolas, frutícolas o forestales. Entre los cinco elementos que identifica la Unión Europea está la protección de la calidad de los productos en sanidad y comercio, la mejora en el rendimiento de incrementar la oferta de los productos, otorgando inclusive mayor asequibilidad de los precios, mitigar los costes de producción a nivel de lo que es hoy un establecimiento agropecuario, o sea, cooperar en el control de la erosión de los suelos, porque indudablemente los productos de acción química y biológica, en la estrategia tecnológica recomendada, implica la no remoción de la capa superficial a través de técnicas como es la siembra directa en Argentina, de extendido uso en el mundo, o sea, respecto a Argentina, y es bastante importante sobre la superficie total comparada con el resto del mundo. Y por último, permiten este uso de productos de acción química o biológica, cumplir las normas fitosanitarias que exige la Organización Mundial del Comercio para el comercio internacional. Y a modo de ejemplo, es para seguridad sanitaria de estos productos, podemos hablar de productos de acción química o biológicos para control de aflatoxinas que son clasificados por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos. Pero hay otro punto que en Argentina particularmente relevante. Todo este movimiento de productos de acción química y biológica generan sectores comerciales, proveedores, distribuidores, fabricantes o fraccionadores y generan recursos tributarios al Estado Nacional para el cumplimiento de sus fines. ¿Mm? También los generan a nivel de cada una de las provincias, que todos estos fondos o recursos tributarios que genera este circuito de las cadenas de insumos impactan sobre las finanzas del Estado. Esto se puede agregar en Argentina la particularidad de tener sus producciones agrícolas básicas y su manufactura de origen agropecuario sujetos al pago o deducciones o retenciones de los llamados derechos de exportación. La clasificación toxicológica de los plaguicidas la realiza la Organización Mundial de la Salud y es la que se referencia en todos los estados para ordenar sus textos normativos de regulación interna. En la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional tenemos que por la estructura federal y organización política administrativa, el Estado Nacional autoriza, registra, monitorea, audita lo que es la fabricación, formulación, fraccionamiento, transporte interjurisdiccional. Y a las provincias le comprende toda la etapa de lo que significaría la aplicación, comercio o transporte dentro de la jurisdicción de redes carreteras provinciales. La ley 10.699, muchas veces reductivamente llamada de agroquímicos, es mucho más amplia y comprende todos los productos de acción química o biológica para uso agrícola, hortícola, frutícola, forestal, animal, doméstico, sanitarios, pero también comprende las prácticas o métodos de control de plagas que sustituyan parcial o totalmente productos químicos o biológicos. Esto lo dispone el artículo 2 de la ley 10.699 y aquí se desprenden tres grandes arterias, vamos a decir, que es el manejo integrado de plaga, es una técnica de proceso en el que se han desarrollado algunas organizaciones privadas, pero también organismos públicos como el INTA. La agroecología, que es una técnica que a partir de los trabajos desarrollados en la Universidad de California en Los Ángeles por Altieri, en su cátedra de agroecología, ha sido adoptada por muchos países latinoamericanos, que tiene obviamente algunas aristas positivas y algunas consideradas negativas, que esas negativas tienen que ser mitigadas por el Estado a través de subsidios o ayudas o compensaciones a esos productores que generalmente tienen menores producciones físicas por hectárea que impactan en su rentabilidad como
empresa o individualmente como productor. Y tenemos también las producciones orgánicas. En Argentina hay una ley de producciones orgánicas, pero toda la instancia de certificación, el proceso, tiene un costo y están desarrollados por certificadoras privadas. Esto es un tema no menor, ya que cuando se termina de configurar el precio con un producto orgánico puesto en góndola, generalmente es superior a un producto convencional. Esto hace que el consumidor, gobernándose por un principio básico, primario, de racionalidad económica, habitualmente se pronuncia y se dirige a ese producto de menor precio y no al producto orgánico que tiene un mayor precio obvio por todo el proceso que tiene que cumplir antes de ser certificado. También la ley comprende el tratamiento y control de los residuos en los productos de consumo. Este es un tema que prácticamente no se ha hablado demasiado, hay bastante falta de normativas, pero esto está vigente del año 1988, o sea, no es que es reciente. Las etapas que comprende la ley 10.099 de la provincia de Buenos Aires, también lo citamos: elaboración, formulación, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización o entrega, y bueno, tiene facultades concurrentes con Nación en esta materia. Pero sí le corresponde a la provincia todo lo que es aplicación y locación de aplicación, en el caso de lo que son las pulverizaciones, por equipos ya sea terrestres o aéreos, como son los aeroaplicadores. La ley define terminantemente que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Asuntos Agrarios. Es decir, esto es adelantar de que muchas de las ordenanzas examinadas aparecen los municipios como incorporando, inclusive creando registros, regímenes de sanciones, arrogándose el poder de policía que no es del municipio, es de la provincia. En terrestres y en zonas periurbanas debe considerarse que la Ley 10.099 y su decreto reglamentario 499 del año 1991 adolece de un vacío reglamentario. Y esto es real, y esto es lo que ha generado, motivado y movilizado a muchos municipios a sancionar ordenanzas, obviamente, que son vigentes en el nivel de la jurisdicción local, municipal. No puede ser la impuesta a otro municipio vecino. Hay un proyecto de reformas que fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Agrarios con la cooperación y la consulta a distintos organismos privados y estatales y de todos los sectores, que fue elevado ya hace algo más de 2 años al Ejecutivo Provincial para dictar ese decreto reglamentario o esas modificaciones al decreto reglamentario, pero hasta ahora el gobierno bonaerense, el Ejecutivo Provincial bonaerense, no ha dictado este decreto. Esto también sumó mayor confusión y mayor caos de ordenanzas municipales porque la provincia, obviamente, ha generado por mora, inacción, ha generado un escenario de confusión mayúscula. En las zonas terrestres, en las aplicaciones terrestres en zonas periurbanas, empezó a avanzar un criterio de lo que se llaman técnicamente las zonas buffer, que en su traducción sería amortiguamiento, y de exclusión, es decir, prohibición absoluta de aplicaciones. Hay algunos textos de algunas normas municipales así lo disponen. Esto constituye una restricción administrativa, en este caso, la prohibición de producir en ese área dispuesta por esa ordenanza, o bien, en el caso del amortiguamiento, que es más razonable, es mucho más eh, aconsejable y recomendable, o sea, autorizan la aplicación de algunos productos de acción química o biológica de menor peligro de tóxico, o sea, de menor peligro tóxico, como el caso de la clasificación 3 y 4 según las normas de la Organización Mundial de la Salud. También hay un tema de protección de los cursos de agua que incorpora este proyecto de reformas al decreto 499 y que se nutre de las disposiciones del sexto programa, vamos a decir, de la Unión Europea para el uso sostenible de los plaguicidas. También la cuestión de convenio con las municipalidades para financiamiento, monitoreo y fiscalización. También en estos últimos 2 años se han emitido el Ministerio de Agricultura con consulta al Ministerio de Salud y a organizaciones tecnológicas del Estado Nacional
Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas, en 2013, que ponen el acento de que las cuestiones que más gravitan en las derivas no es el establecimiento de zonas rígidas, de distancias de aplicación, sino factores como las condiciones ambientales, el estado general de los equipos, la capacidad operativa y la calificación del operador de este tipo de equipos. Estas pautas son las orientativas y que deberían tener en cuenta muchos municipios para adecuarlas, aquellas que han sancionado su ordenanza, adecuarlas, o bien aquellas que no lo tienen, sancionar algún cuerpo, al menos provisoriamente, hasta que la provincia dicte el decreto de reforma que contemple el tema de periurbana, para darle respuesta a la inquietud y preocupación de sus vecinos. Un tema que prácticamente está ausente en muchas de las exposiciones, inclusive de funcionarios estatales, provinciales y municipales, es el tema del control de residuos de agroquímicos en alimentos. Dijimos, está contemplado en el artículo 2 y el artículo 3 de la ley 10.699. El artículo 2 en el 11 y en el 12 de la ley provincial vigente del año 1988 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos también como referencia la Ley Nacional del Código Alimentario Argentino del año 1969, a la que recién adhirió la provincia de Buenos Aires en el año 2005 a través de la Ley 13.230. Esta adhesión se produjo en un contexto impuesto dentro del marco del Mercosur, que emitió una resolución, el Mercosur, la número 14. Obviamente que los estados deben tener en cuenta en sus legislaciones y en sus procesos de control y cuidado y fiscalización el tema de residuos de plaguicida en productos agropecuarios in natura, es decir, todo lo que sea producto fresco de consumo directo. En el tema de productos de frescos, frutas, verduras, hortalizas, todo lo que uno consume habitualmente, eh, también tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones o algunas observaciones realizadas por la doctora Rica en un reciente encuentro celebrado en Pergamino en 2014 sobre mitos y realidades sobre agroquímicos y alimentos. La doctora Rica nos enseña que los objetivos de los productos de acción química o biológica tienen 5 ejes: aumentar la producción mundial de alimentos, proteger los productos contra plagas y enfermedades, mejorar el aspecto de los vegetales, un tema que puede ser considerado eh, menor, pero sin duda la lógica del consumidor frente a la góndola es el aspecto el que primero advierte, observa y sobre el cual forma opinión para decidir una compra. En cuarto lugar, contribuir a alargar la vida comercial de estos productos. Esto es, en realidad, es una de las formas también que los precios van a ser menores. La vida corta hace que esos productos obviamente van a ser mucho más caros porque son más rápidos, son perecederos y obviamente es más rápido su envejecimiento o su deterioro por el transcurso de horas. Y en último lugar, proteger a los consumidores sobre peligros de contaminación por hongos que puedan tener estos productos y que ya hacíamos referencia cuando se trata de las normas para la seguridad sanitaria dictada por la Organización Mundial del Comercio respecto, por ejemplo, del tema de aflatoxinas. Un tema ausente también en la legislación de las municipalidades, al menos aquellas que tuvimos en examen, es la disposición final de envases de agroquímicos y las obligaciones legales del municipio y de los usuarios. Esto está dentro del marco de la Ley Provincial de Residuos Especiales 11.720. Los envases vacíos, generalmente un 95% son de plástico, que contienen productos de acción química o biológica de uso agrícola habitual, necesariamente debe transitar una responsabilidad del productor y aplicador primaria, es decir, el triple lavado, perforamiento de envase, de acuerdo a la resolución 40 del organismo para el desarrollo sustentable de la provincia. También el municipio allí tiene un deber que es el de establecer plantas de almacenamiento transitorio. Lo puede hacer en cada municipio o puede hacer
hacer varios municipios un acuerdo para tener una única planta de almacenamiento transitorio que se segregará ya en los plásticos de los metales, vidrios, etcétera, y a partir de ahí eh, derivarlas a los centros de tratamiento y disposición final dentro de un plazo perentorio que fija el artículo 36 de la Ley de Residuos Especiales. Las operaciones de eliminación que hoy, dentro del marco legislativo vigente, se podrían adoptar: enterramiento, relleno, incineración, reciclado. El caso del enterramiento, relleno, incineración son prácticas de disposición final que tan paulatinamente se están dejando de lado, porque ya hay evidencias de que todo este enterramiento, relleno, incineración generan efectos colaterales en el ecosistema y pueden peligrar también la salud de las personas. El tercero es el reciclado, en el caso de los plásticos de productos, de envases de productos de acción química o biológica, que pueden ser triturados, peleteados, para construcción de varillas, postes, tablas, aisladores, todo para uso agrícola. Es decir, se puede reusar y en este caso para hacer artículos rurales de uso rural. Esto tiene como fuente, obviamente, convenios internacionales, leyes nacionales y resoluciones de la provincia de Buenos Aires, junto a algunas guías o recomendaciones formuladas por la Guía de Uso Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Nación, provincia de ordenanzas municipales, indudablemente haciendo todas las ordenanzas municipales de la provincia de Buenos Aires examinadas, podemos decir que están entre la inaplicabilidad, la contradicción y la ineficacia. Es decir, es nada más que un testimonio de demostrar a los vecinos de que nos estamos ocupando del tema y hemos decidido, pero bueno, cuando se trata de verificar la operatividad y eficacia y eficiencia de estas normas, es de baja a nula, por incumplimiento, en algún caso por cumplimiento imposible. Acá lo que se identifica en estas ordenanzas es una irregular superposición y duplicación de habilitaciones, multas, registro e inscripciones regulatorias por parte de los municipios que son de competencia provincial. O sea, esto es definitivo. La ley provincial establece, eh, vamos a decir, en forma muy taxativa, que el organismo de aplicación es el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. No hay, he escuchado a algunos funcionarios que han hablado de que hay una delegación de la provincia al municipio para regular estas cuestiones, que es un vacío reglamentario cierto. No, lo que tiene la capacidad de la provincia es coordinar con el municipio el ejercicio de este poder de policía, pero no es una delegación, le corresponde a la provincia. Ahora, en este planteo de delegaciones, es una de las cuestiones que van a tener sin duda un proceso para volver a la normalidad bastante prolongado, por la gran confusión que han generado estas ordenanzas. Hay sin duda un desmembramiento municipal y es infructífera focalización del objeto regulatorio. Y se diluye cuál sería el objetivo: la protección de la salud humana y el ambiente. En algunas normas se advierten, bueno, un exagerado prejuicio soja en los fundamentos, y desvío de los objetos de protección, donde se van orientando cada vez más a un objetivo recaudatorio municipal. Resulta, a modo de ejemplo, que nos permite hacer vamos a decir, un ejercicio de revisión, y voy a tomar como ejemplo además una de las ordenanzas, que la de la municipalidad de Seiza, que resulta curiosa. eh, una ordenanza fiscal impositiva en 2011 creó una tasa ambiental agropecuaria en Ezeiza. ¿Y qué instituye como hecho imponible? El uso de fitosanitarios para la producción agrícola. Fíjense ustedes hasta qué nivel aparece desnudado el objetivo recaudatorio de esta ordenanza, más que de proteger la salud y el ecosistema. Y la fija en porcentajes por hectárea entre el 3 y el 6% según el cultivo. Y sobre el valor de mercado de los productos agrícolas que cotizan. Textualmente dice la fiscal impositiva del 2011 de la Municipalidad de Ceiza:
según precio que cotiza en la Bolsa de Comercio de Rosario el día hábil anterior a la fecha de liquidación de la tasa. O sea, realmente un desatino consagrar una tasa municipal retributiva del costo de un servicio inexistente. O sea, ¿qué servicio? Y funciona como un ilegal impuesto municipal a la producción agrícola. Esto es uno de los ejemplos, podríamos citar muchos otros más. Acá, sin duda, hay tres factores clave. Ausente implementación de acción pública integral sobre todo el ciclo del agroquímico. Disfuncionalidad de normas vigentes. Incompleta acción estatal operativa nacional para reducir peligros, riesgos, dependencia y sustitución de los agroquímicos. Aquí, sin duda, transitamos un bajo fortalecimiento en recursos, presupuesto, infraestructura de organismos estatales de ciencia y técnica para investigación y desarrollo. Hay que fortalecer más allá de lo que se da hasta el momento, hay que redoblar los esfuerzos de financiamiento y fortalecimiento en este campo. Y hay otro de los temas que no es nada despreciable, que es la deficiente acción municipal como responsable legal primario en el ordenamiento territorial y en el uso de suelos. En este punto, que es origen de muchos de los conflictos, muchos municipios han progresado en la ordenanza donde han decretado o han, por ordenanza municipal, han dispuesto áreas de exclusión, o sea, prohibición total de aplicaciones, o de amortiguamiento, que en todo caso es más amigable, vamos a decir, con un buen y racional principio de protección de la salud de las personas por eventuales derivas. La, lo interesante de este tema de las facultades de los municipios en materia de ordenamiento territorial surge de la ley 8912, vigente de la década del 70. Esto es importante porque muchas ordenanzas parece que no han registrado la existencia de estos deberes que tienen como municipio, porque asigna en el artículo 70 que le compete al municipio la responsabilidad primaria en el ordenamiento territorial, para delimitar su territorio en áreas rurales, urbanas y complementarias. Esta actividad, el municipio debe cumplir bajo el principio que las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos y estrategias definidas por el Gobierno Nacional. Esto que acabo de decir está dispuesto por el artículo 3 de la Ley 8912, inciso B, y debe contemplar como objetivo posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el artículo 2. Es decir, si había que decidir sobre un entorno urbano rural, un área de exclusión o un área de amortiguamiento, debería haberse realizado una audiencia pública de consulta con quienes serían los potenciales afectados, vamos a decir, por estas restricciones administrativas para las prácticas de producción agrícola. Los planes de ordenamiento físico municipal, que en este caso, cuando una ordenanza dice que se excluye o se elimina la posibilidad de aplicación, especialmente en las exclusiones, no tanto en las amortiguaciones, o, vamos a decir, por clasificación toxicológica, estamos produciendo un cambio de uso de suelo. Es decir, de cultivo agrícola pasa a ser cultivo de nada, por eso puede hacer aplicar nada. Hay restricciones de uso específico que podrían sí desarrollarse. Si el municipio podría someter a consideración, obviamente, la autoridad provincial, porque no lo puede hacer el municipio por sí solo, es identificar una zona de uso específico para reserva o de protección ambiental. Allí, sí, tener mayores controles y fiscalizaciones de todas las prácticas de aplicaciones terrestres de productos de acción química o biológica y también, hasta obviamente como lo han hecho otros países, bajar las autorizaciones por el nivel de clasificación toxicológica de los productos utilizados. Pero muchas de estas ordenanzas no solamente no han contemplado este factor, sino que han determinado, como decíamos, por ordenanza el área de exclusión con distancia o de amortiguamiento. Lo curioso es que la ley 8912 dispone que el municipio, antes de sancionar una ordenanza que disponga este tipo de actividad de cambio de uso de suelo, restricciones o uso específico, debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial previo dictamen de los organismos provinciales competentes. Esto lo dispone en el artículo 83, la ley 8912 de ordenamiento territorial y uso de suelo. Queda claro entonces que la competencia provincial municipal en materia de ordenamiento territorial municipal no es exclusiva, es concurrente con la provincia.
De allí que muchos funcionarios municipales, cuando argumentan, están, en definitiva, desconociendo estas normas. En definitiva, nos encontramos, obviamente, frente a restricciones administrativas. Sin tal carácter, deberían ser inscriptas, porque es como una restricción administrativa por una ampliación de camino o para extensión de una red energética, lo que sea, que hay restricciones administrativas que el privado debe tolerar porque son el interés público. Lo que sí, entonces, como conclusión podemos concluir respecto de la responsabilidad municipal. Indudablemente hay que respetar el principio constitucional de la jerarquía normativa. Muchas de las ordenanzas examinadas lo violan. Lo que puede hacer el municipio es celebrar el convenio de coordinación del poder de policía con la provincia, que lo dice el artículo 23 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 16 de la Ley 10.699. Tenemos que tener en cuenta que este artículo 16 dice que deberá acreditar el municipio ante la provincia que dispone de infraestructura municipal técnicamente idónea. Imagínense que estamos hablando de preparación técnica de personal, infraestructura necesaria para hacer un correcto control y fiscalización de las buenas prácticas y uso responsable de productos de acción química o biológica en zonas periurbanas. Por imperio legal, el municipio solo posee atribuciones de legislar, de acuerdo al artículo 27, aquellas materias que no están comprendidas en la competencia nacional o provincial. Acá está claro que en periurbana hay una falla y un vacío, pero en el procedimiento de fijación de distancia se está violando la competencia provincial. En el establecimiento de zonas de emplazamiento de almacenamiento transitorio, debe cumplir el municipio con la ley 11.459 y la 11.720. Y debe asumir que es su obligación municipal implementar un sistema de transferencia a plantas autorizadas por la provincia para la disposición final de estos envases usados de productos de acción química o biológica. También es deber del municipio y debería ser materia de ser dispuestos en las ordenanzas que lamentablemente no están contemplados, articular con la provincia cursos de capacitación, educación ambiental, fiscalización destinado a la comunidad en general, a los operadores y aplicadores, a los funcionarios municipales, porque son quienes van a tener la labor de colaborar con la provincia en materia de fiscalización, tal como lo prevé el artículo 16 de la ley de 10.699. Y bueno, hablábamos de la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial, que ya no hicimos mención, y indudablemente muchas de estas ordenanzas que son irregulares y pueden ser jurisdiccionalmente cuestionadas, tienen que practicar un relevamiento y regularización de las zonificaciones. Hablamos de una cantidad múltiple de actividades y funciones que el municipio debe de desarrollar, como así también debe desarrollarla la provincia. Sin duda, para cualquier actividad de este tipo, tanto si fuera para una actividad privada o una actividad pública, se necesitan recursos. Y los recursos significan recursos económicos suficientes para financiar la articulación y la construcción de un sistema de acción pública, provincial y municipal para implementar no solo la ley 10.699, sino la ley 13.320, que se dedica al tema de control de plaguicidas o de productos de acción química o biológica en productos frescos de consumo humano. Un eje que hemos propuesto en distintos ámbitos es la creación de un fondo de capacitación, educación y fiscalización del uso de productos de acción química o biológica. Tanto ya sea en la parte de aplicaciones para la producción de cultivos agrícolas extensivos como intensivos, como también aplicables a lo que significa control de residuos de productos de acción química o biológica en productos frescos de consumo directo, cotidiano de los habitantes. Un impuesto que existe es el impuesto inmobiliario rural. La ley 13.010, luego de articular con los municipios un proceso de descentralización de administración tributaria, dispuso que el 65% de los recursos recaudados en concepto de impuesto inmobiliario rural quedarán para la provincia y son de libre disponibilidad, o sea, sin afectación. El 12 va al fondo vial, que tiene que volver a cada municipio para la red vía secundaria provincial,
programa social el 3% y los municipios eh, tienen derecho a ese 20% por haber encarado o por estar gestionando este sistema de descentralización tributaria provincial que está actualmente vigente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Proponer un proyecto de redistribución del impuesto inmobiliario rural, con una modificación por ley provincial. Y esto es una labor de los legisladores provinciales. Indicativa, orientativamente, es nada más que esto un ejemplo, podemos sugerir la provincia que quede con un 58% de libre disponibilidad. Bueno, mantener todos los demás fondos, programas sociales y municipios, dentro de lo que está hoy vigente, asignando, bueno, acá tenemos incorporado un fondo para conservación y mantenimiento de los suelos agrícolas de un 4%, y fundamentalmente en el tema que nos ocupa, es la de crear un fondo afectado de fitosanitarios con un 3% sobre todo lo recaudado. Ese 3%, que obviamente se tendrá que depositar en una cuenta especial, que se creará por ley, y debería ser coparticipado con los municipios. Y esta coparticipación de este fondo de capacitación, educación y fiscalización del uso de productos de acción química o biológica debería estar distribuido el 25% a la provincia y específicamente al Ministerio de Asuntos Agrarios y a la Dirección de Fiscalización Vegetal y de Fiscalización Agroalimentaria. Y el otro 75% asignado a los municipios, disponiéndolo a través de coeficientes de coparticipación, donde habrá que tener en cuenta las superficies de uso agrícola que cada uno de los partidos del interior rural bonaerense tiene. De manera tal que los ejes jurídicos propositivos para legislar estos vacíos en periurbanas de aplicación y uso de agroquímicos es resolver estos vacíos. Lo ideal sería que la provincia dictara para este proyecto de modificaciones para reordenar, armonizar, racionalizar en los 135 municipios bonaerenses un criterio único, si no esto es un caos de legislación. Activar los convenios de cooperación con los municipios, creando este Fondo de Ley 10.699 que citamos hace unos momentos. Y en el caso de los municipios, determinar las áreas complementarias de uso específico de protección ambiental, que puede ser amortiguamiento o exclusión. O sea, más allá de la crítica que tengo sobre el tema de exclusión, que ni en la Unión Europea utilizan estos criterios extremos como los que se pretenden imponer por ordenanza municipal en la provincia de Buenos Aires, tenemos que sí, hay una labor municipal, el relevamiento y regularización de la zonificación municipal de áreas urbanas, rurales y complementarias. Un tema importante, en casos de exclusión total en área rural periurbana. En el caso que por motivo, por ejemplo, el caso de establecimientos educativos puede darse, que se considera la autoridad pública que debe ser excluida cualquier actividad de aplicación, indudablemente tiene que ponerse en marcha, como hace la Unión Europea y lo tiene contemplado en sus estructuras normativas, una mecánica de compensaciones económicas y exenciones tributarias para pequeños propietarios rurales. Porque en definitiva lo que está cumpliendo ese pequeño propietario es, al tener esa restricción administrativa de no poder hacer ninguna aplicación, está cumpliendo con un servicio ambiental a la comunidad. Entonces la comunidad, con los recursos públicos que tiene que, al menos, protegerlo, contemplar, compensarlo. Señores, esto es nada más que un avance eh, previo. En próxima entrega hablaremos más concretamente sobre aspectos jurídicos, técnicos y administrativos que generó la Ley 10.699, su decreto reglamentario y normas complementarias en la provincia de Buenos Aires que tienen impacto en los municipios. Muchas gracias.